respetando la pensión renovable que vienen percibiendo los oficiales y miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Y ha creado un nuevo fondo al cual accederán aquellos oficiales y soldados que después de la dación de esta norma accedan, es decir, ingresen a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Con lo cual, la Caja Militar Policial manejará dos fondos. El que a la fecha viene pagando las pensiones de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales, respetando escrupulosamente los derechos que tienen a la pensión renovable, y a partir de la entrada en vigencia del nuevo decreto legislativo se creará un nuevo fondo para, repito, aquellos oficiales y miembros en general de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que accedan. En el campo también de la retribución por beneficios sociales hay un incremento notable en el pago de las CTS. Al haberse reordenado todo el aspecto remunerativo y pensionario, el propósito del gobierno ha sido que aquellos miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que más adelante se incorporen a prestar sus importantes servicios al país tengan también los derechos que hoy tienen, hasta el día de hoy tienen muy limitados en la percepción del pago de CTS. Finalmente, señalar que el esfuerzo económico que hace el gobierno es importante, y es importante porque la labor de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional constituye un aspecto fundamental para la defensa del sistema democrático. En lo personal, señor presidente del Consejo de Ministros, señor ministro del Interior, si me lo permiten, quisiera reiterar mi agradecimiento a los señores parlamentarios que en su debido momento me otorgaron el voto de confianza para poder dictar este decreto legislativo que reforma el aspecto relacionado al aumento salarial para los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y para la reforma del sistema pensionario. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. A continuación, el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza. Gracias, Premier. En lo que respecta al Ministerio del Interior, la reforma remunerativa y pensionaria va a alcanzar aproximadamente a 106.000 efectivos en actividad y a 65.677 personas o familiares que están en el rubro de pensiones. Se trata, sin duda, de un esfuerzo importante que hay que adscribirlo en lo que respecta a los dos sectores, al proceso de fortalecimiento que el Gobierno Central viene implementando en equipamiento, en infraestructura, en educación, capacitación y ahora en el marco remunerativo pensionario. Hay que señalar que, vigente ya la norma publicada ayer y hoy en su complemento, esta está vigente a partir del mes de diciembre, actual mes de diciembre. Por tanto, la diferencia que resulte del pago de la remuneración normal de diciembre con aquella que resulte del incremento, probablemente se pagará en una planilla adicional. Hoy estamos trabajando para que los beneficiados de esta reforma remunerativa y pensionaria puedan percibir esos incrementos en este mes de diciembre. Señalar también que a partir de esta ley habrá ahora dos sistemas pensionarios y remunerativos, para los que hoy tienen el sistema vigente y para el nuevo personal que ingresa a las escuelas el próximo año. Esto es importante porque permite fortalecer el sistema remunerativo y pensionario vigente, fortalece la caja pensión militar, no se liquida, cambia su estructura,
se fortalece con la participación de profesionales expertos en la materia, pero especialmente permite, esperamos, hacer atractiva la carrera policial. Hay que señalar también que el incremento no solo alcanza, por supuesto, al personal en actividad, sino también a quienes están en situación de retiro. Para hablar de sumas concretas, los equivalentes a los suboficiales Policía Nacional, por ejemplo, hay un incremento para quienes tienen pensión entre 265 soles a 405 soles. La diferencia depende del grado de retraso que tenían en la pensión. Por tanto, no es verdad que esta reforma haya excluido a quienes hoy tienen la condición de pensionistas. Todo lo contrario, se reconoce el aporte valioso, la mayoría de ellos prestados en épocas complejas del país, terrorismo, se reconoce su aporte con un incremento que nos parece razonable y que, como se ha señalado ya, está absolutamente financiado. Gracias, Premier. Gracias, ministro. Quedamos Gracias. Es la conferencia de prensa del primer ministro Juan Jiménez, también del ministro del Interior Wilfredo Pedraza y de Defensa Pedro Caterino, referida a estas escalas remunerativas. Son especificaciones que se van a dar, se están brindando para una mejor comprensión de este aumento que tiene que ver con el sueldo y también con las pensiones. Se inicia entonces la rueda de preguntas referidas al tema. En la agencia Tinta salieron unas cifras que iban a ser más o menos entre 200 y 800 soles para este primer tramo. No sé si pueden especificar cuáles van a ser los aumentos, sobre todo en personal en actividad y también en personal en retiro, ¿no? Sí, hoy día, ayer salió el decreto supremo, hoy día, el decreto supremo 246-2012-EF, y ahí está el detalle. Sin embargo, si alguna precisión se quiere hacer, ministro del Interior. Como ustedes comprenderán, hay muchos grados en la Policía y Fuerzas Armadas, grados en los suboficiales y en los suboficiales, pero quizás se puede dar un ejemplo. Un alférez en actividad va a tener un incremento de 413 soles. Un comandante de 852 soles. Un coronel de 360 soles. Como el ministro de Defensa ha señalado, se trata de porcentajes diferenciados en razón al nivel de retraso remunerativo que históricamente han tenido. Se ha privilegiado el incremento del personal subalterno y en el segmento de oficiales a los subtenientes hasta el grado de comandante, de modo tal que esos son los rangos aproximadamente. Sí, digamos, la información está publicada, ustedes la pueden tener. Se ha priorizado en este caso reducir las brechas entre comandantes y coroneles que existía, a efectos de acercar a los comandantes hacia arriba. Todos tienen aumentos, sin embargo el mayor énfasis está de comandantes hacia abajo, para poder reducir, repito, esa brecha y que pueda existir una mayor homogenización en los aumentos. Quisiera agregar un punto también. Es el siguiente, que a través de este aumento salarial también se ha ordenado todo el aspecto relacionado al pago por remuneraciones que se realizaban mediante el pago de asignaciones, es decir, asignaciones no remunerativas. Y lo que se ha hecho es, a nivel del ingreso básico, ordenar esto en
Ejército, Marina, Aviación y Policía Nacional. Y como dato importante, hay también un aspecto muy importante que, valga la redundancia, que destacar, que es el aumento de la Policía Nacional en proporción a lo que percibían los oficiales de las Fuerzas Armadas. Entonces, en este sentido, también hemos ordenado todo lo relacionado a los ingresos, a la remuneración que recibían todos los miembros de las Fuerzas Armadas. Por esta razón, por ejemplo, se van a incrementar los pagos de las CTS. Con anterioridad, los básicos, lo que se conoce como el ingreso básico, era muy reducido, razón por la cual los pagos que recibían por concepto de CTS los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional eran minúsculos. Por esa razón, con esta reforma que ordena lo relacionado a la remuneración básica, también esto trae como consecuencia que cuando el miembro de la Fuerza Armada o Policía Nacional se retire, tenga la posibilidad de ahora en adelante cobrar una CTS más elevada en concordancia con los importantes servicios que presta la nación. Ministro, buenas tardes. Mariano Vázquez, de Diario 16. Son dos consultas breves. En realidad quería saber a qué se refieren con los conceptos de remuneración equiparada y remuneración consolidada. Y como segunda pregunta, ¿qué es lo que se va a pagar en diciembre? Y si lo que se va a pagar, este aumento que se va a hacer efectivo en diciembre, ¿qué implicancias tiene respecto a estas escalas que se han programado a partir del 2013? Respecto al tema de la remuneración que se venía efectuando por concepto de asignaciones, no todos los institutos castrenses recibían el mismo pago. Entonces, los que actualmente tienen ese derecho seguirán con ese derecho. Pero una vez que ellos se retiren de las Fuerzas Armadas, perderán eso, porque lo que se ha propuesto con este esquema es una equivalencia, un ordenamiento. El pago será efectivo tal como lo prometió el presidente Humala a partir de este mes. Y en eso vamos a hacer todos los esfuerzos posibles porque la asignación presupuestal para efectuar ese aumento ya la tiene el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, en realidad, lo único que podría demorar el pago, es decir, que los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional no lo reciban en este mes, sería por razones de elaboración de las planillas, pero bajo ningún concepto dejarán de aplicarse los aumentos desde diciembre de este año. Y los posteriores aumentos, de acuerdo al cronograma establecido, también se efectuarán cada diciembre de cada año, es decir, de manera anual y periódica, de acuerdo a lo que se ha establecido en el decreto supremo, en el decreto legislativo, en concordancia con la publicación efectuada el día de hoy en El Peruano, que ya establece las remuneraciones en el decreto supremo al cual hizo referencia el señor presidente del Consejo de Ministros. Pero repito, los aumentos van desde diciembre de este año. El concepto de remuneración consolidada significa que se deja atrás ese listado muy largo de unos 40 conceptos que hoy la remuneración, en el caso de policía, tenían para consolidarse en una sola. Hay una lista muy larga de conceptos por montos incluso diminutos, que más costaban procesar las planillas y que hoy se consolidan absolutamente todas en un solo concepto, que es la remuneración. Por tanto, en las planillas futuras habrá limpieza, orden y un solo concepto, remuneración, y a eso se refiere la remuneración consolidada. Recordar que este no solamente es un incremento